Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Están, como todos los miércoles a las 9 de la mañana, en su gustado programa Tetras, Vidas, Vueltas y Ejes del Mundo. Comuníquense con nosotros. Hoy vamos a hablar de un tema por demás importante. Estamos a punto de comenzar las Olimpiadas en Francia y vamos a hablar del deporte en general. Tenemos un invitado. Voy a pedirle a Fidel que se presente, por favor. ¿Qué estás haciendo últimamente, Fidel? Bien, yo soy Fidel Vallejo, soy egresado de la Escuela Superior de Educación Física en México. Sí. Y bueno, actualmente practico ritmos latinos. Ritmos latinos. ¿Qué es eso de ritmos latinos? Mira, los ritmos latinos están clasificados como todos los que se bailan en el Caribe, fundamentalmente, y bueno, en América Latina. ¿Pero es un deporte? No son, es más bien es un baile, es cumbia y es danza, cumbia y salsa y sus diferentes variantes. En verdad son ritmos latinos. En verdad son ritmos latinos y son fundamentales para las personas que ya ingresamos a la tercera edad. Ajá. Y que nos permite tener, pues, sobre todo la interacción comunicativa con otras personas, porque se forman inmediatamente comunidades, se tienen que formar comunidades, porque tienes que bailar con una pareja, ¿no? Ajá. Y se van cambiando las parejas, entonces, ahí está la interacción social, digamos. Para socializar. Para socializar, para no perder la socialización, que es muy importante cuando te jubilas, que tengas que tener prácticas comunicativas cotidianas. Ajá. Y bueno, yo estoy en cumbia y en las tardes practico salsa, ¿no? Entonces, se trabaja mucho la coordinación de las extremidades superiores con las extremidades inferiores y se trabaja mucho las cuestiones aeróbicas. Entonces, es fundamental como preventivo de la salud o para cuidar la salud. Ajá. ¿Y qué relación podríamos tener de estos ritmos latinos con una formación en educación física? Mira, la educación física es una asignatura que se creó con la modernidad. Ajá. ¿No? Toda la modernidad estuvo construida a partir precisamente de asignaturas, ¿no? Ajá. Y a partir de ahí se constituyen los programas escolares, ¿no? En la licenciatura en Educación Física en la que yo participé, también se practicaban más bien como bailes regionales, ¿no? O sea, las danzas de diferentes estados del país, entonces las practicabas, pero pues es como una introducción a la práctica de otro tipo de ritmos. Pero la educación física... La educación física está directamente vinculada porque la educación física está orientada a formar a profesionales que tengan la capacidad de desarrollar las habilidades, digamos, corporales, físicas del ser humano, ¿no? Sí. También cognitivas, por supuesto. Gonzalo, me da muchísimo gusto verte. Igualmente, Fidel. Ya te extrañaba. Sí, ya, aquí estamos. Pero bueno, yo como tengo una formación fuera de este campo, de este ámbito de la educación física, yo siempre la relaciono, bueno, anteriormente tú sabes que estaba vinculada a marchas, una formación casi disciplinaria en educación física, al ejercicio, ahora se relaciona más con el deporte y la educación física va abarcando muchos ámbitos. Ahora tú me presentas ritmos latinos como una posibilidad no solo laboral, sino recreativa, de socialización. Entonces, me parece muy importante ir incorporando distintos ámbitos en donde la educación física puede intervenir, puede contribuir al desarrollo, puede contribuir a mantener no solo estabilidad emocional, sino física a aquellos que participan. Entonces,
está creciendo pues el ámbito de la educación física. Sí, no, se está desarrollando, y a mí me gustaría retomar el punto que maneja sobre que al principio era una actividad muy disciplinaria en Demasiado. términos de marchas, trotes, etcétera, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que eso está directamente vinculado con el descubrimiento del hombre en la modernidad, ¿no? Michel Foucault en alguna ocasión se refirió precisamente a la emergencia del ser humano porque empiezan a identificar que, o sea, descubren al ser humano, al hombre, ¿no? Y descubren que tiene infinitas posibilidades, que es un sujeto que puede ganar guerras si es entrenado militarmente, si es entrenado físicamente, y entonces empiezan a ocuparse de él. Entonces no es de extrañar que toda la educación física que se instala fundamentalmente en Europa en el siglo XIX tenga una orientación fundamentalmente militar, ¿no? Entonces las marchas, las carreras, los combates, etcétera, eran parte de la formación de ese futuro ciudadano, pero que ya lo veían como un sujeto que pudiera ser utilizado para articularse en la guerra, ¿no? En la guerra que tenían los países. Pero yo creo que no es solamente a partir del siglo pasado o siquiera a partir del siglo XIX, sino que lo encontramos muchas expresiones justamente de lo que hoy llamaríamos educación física, orientada a la formación de ejércitos y grupos de defensa de diferentes áreas, de diferentes zonas, de diferentes localidades. Así, por ejemplo, se ha hablado, para nada más dar un ejemplo, sobre el juego de pelota. ¿Cuál es el origen del juego de pelota? Parecería, hoy lo vemos desde el punto de vista lúdico, de alguna manera lo relacionamos, por ejemplo, con el básquetbol o algo así, pero parece que originalmente era la capacitación, la preparación de guerreros que cubrieran ciertas áreas y protegieran a sus localidades. La antigua Roma. La antigua Roma. Los griegos, los atenienses. Ajá. O sea, Por eso no es tan reciente. Lo que es reciente es validar el ejercicio físico, el acondicionamiento del cuerpo justamente para la vida cotidiana. Me parece que eso es lo más reciente, pero que originalmente haya estado orientado más bien a la formación de ejércitos y a la formación de gente que defendiera a los poblados, me parece de alguna manera los orígenes de toda esta tradición. Pero mira, Gonzalo, a mí me gustaría colocar aquí en el centro de nuestra conversación qué está pasando en estos momentos con la educación física desde los niveles de preescolar hasta los niveles superiores. Algunas escuelas lo toman como una actividad pues lúdica simplemente, o porque los niños están más entretenidos con su laptop o con su teléfono que buscar una actividad física. Socializan, entre comillas, más a través del teléfono que desde la educación física. Uh-huh. Entonces, me parece que ahí tú aludes a la modernidad como una explicación de los cambios que se han dado y de la inserción de la educación física en otras actividades. Uh-huh. Pero yo veo reducida la intervención de la educación física en este individualismo que se les está desarrollando en los niños, y que en la edad adulta tenemos que recurrir a un gimnasio o a algunas actividades como los ritmos latinos, porque estamos dejando de movernos, de realizar actividad física. Ok, mira, yo desde donde puedo hablar, porque ahí me formé durante más de 30 años, es de la educación física en el patio, uh-huh, que trabajé en las escuelas de educación básica, uh-huh, pero también desde la escuela, desde la formación normalista, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, perdón, y tengo que añadir algo que no dijo Fidel.
Él es filósofo también, tiene formación filosófica Bueno. en posgrado. Sí. Ahí estuvimos trabajando Así es. bajo la coordinación del maestro Gonzalo Guajardo. En Un mala excelente- influencia, pero bueno. Es un excelente maestro, creo que discutimos bastante. Sí. Y bueno, yo siempre le reconozco la parte que tuvo en mi Lo propia comprendo, formación. lo comprendo. Sí. Bueno, pero estabas hablando entonces de este proceso en que, de acuerdo con lo que tú señalabas del propio Foucault, se va descubriendo otra forma de ser del hombre, ¿cierto? Sí. Antes se le veía como un objeto que no era discernible, ¿no? Pero a partir de ahí empiezan a desarrollar todo un proyecto militar, físico, etcétera, pero también científico, ¿no? Ajá. O sea, también como base para el desarrollo del conocimiento que va a potenciar el capitalismo que estaba un siglo antes se había estado desarrollando en Inglaterra, ¿no? Sí. Entonces, pero volvamos al patio, ¿no? Y volvamos a los ese es programas. algo que me interesa, el A patio. los programas de Sí. educación física. Fíjense ustedes que la educación física ha pasado por diferentes etapas. En los 80s, donde yo estudié la educación física, nos vino toda una propuesta francesa. Y en esta propuesta francesa se hacía alusión a que se tenía a un proyecto de reeducación motriz, que se trabajó como la propuesta de la psicomotricidad. Y entonces ahí se aludía fundamentalmente a ejercicios personalizados, donde los niños tenían que lanzar y cachar, correr, trotar, saber saltar, etcétera, ¿no? Lo que me parece fundamentalmente bien. Pero se olvidó de una cuestión fundamental. La educación física tiene como su base, como su biblioteca fundamental, los juegos y los deportes, ¿no? Los juegos, que es una creación humana, ¿no? Y que después el deporte, cuando ya es observado por la sociedad y lo norma, entonces ya lo define como un deporte porque se puede practicar en diferentes escenarios y en diferentes contextos. Y se convierte en espectáculo. Y se convierte en espectáculo, Ajá, ¿no? ajá. Entonces, y ahí yo creo que la participación que tiene de la sociedad del espectáculo, ahorita me olvido del filósofo, donde dice que la tarea fundamental de la modernidad y por lo tanto del capitalismo es pasar la vivencia a la representación. Porque en la representación de la vivencia cotidiana es donde los medios del capitalismo tienen la capacidad de poder coordinarlos, de poder orientarlos, ¿no? Entonces, esa es una tarea fundamental que tiene la modernidad, ¿no? Entonces, por eso cuando en vez de ir y practicar ritmos latinos en un club donde estás interactuando con las demás personas, pues lo que haces es verlo en la televisión, ¿no? Oye, qué bien bailan en Colombia, qué bien bailan en Cuba, qué bien bailan en Puerto Rico, etcétera, ¿no? Y tú no lo practicas. Y tú te pierdes de toda esa posibilidad. Entonces tu vivencia ha pasado a la representación. Volviendo a lo que estábamos hablando en el patio, esa forma de atender la actividad física fue muy utilizada por toda la propuesta neoliberal. La propuesta neoliberal siempre tuvo en mente formar un sujeto individualizado, ¿no? Exacto. Pero con muchas capacidades o habilidades, ¿no? Por eso era constantemente sometido a evaluaciones, ¿no? A estas capacidades y habilidades, conocimientos, se le llamó competencias, ¿no? Entonces, en México, en la propuesta del Plan 2002 de las licenciaturas en Educación Física para las escuelas normales, que son más de 30 dedicadas a la formación de educadores físicos, se trabajó una propuesta, sí basada en las competencias, pero otros maestros formamos un colectivo y desarrollamos la asignatura del deporte, de la iniciación deportiva y el deporte escolar, ¿no? Y ahí trabajamos mucho estos deportes de cooperación o oposición, donde tú formas parte de un equipo y juegas contra otro. Entonces son actividades de cooperación o oposición y a partir de ahí puedes clasificar prácticamente todas las actividades que nosotros hacemos
en la vida cotidiana. Desarrollo físico, psicomotricidad, Exacto. pasar de coordinación fina a coordinaciones gruesas. Exacto, exacto. Bueno, mi pregunta es, ¿por qué todavía no podemos alcanzar un nivel de desarrollo físico y por consecuencia un nivel de desarrollo social, cultural, incluso psicológico, comparativamente con aquellas potencias mundiales que nos dan muestras de todo este desarrollo en Juegos Olímpicos, en mundiales, en estos encuentros mundiales de deporte que se dan en distintas ramas, en distintas áreas? ¿Falta preparación a los especialistas en educación física? ¿Qué tipo de problema estamos viviendo en México? Porque destacamos a nivel Latinoamérica, pero cuando ya nos confrontamos con potencias en el deporte o con potencias en donde social y culturalmente, incluso económicamente, hay una inversión muy superior para la formación individual y en deportes colectivos o en actividades colectivas, no necesariamente deportivas, pues vemos que no podemos destacar una medalla, y eso por cuestiones netamente personales, pero no por un trabajo institucional, colectivo que se dé en nuestro país. ¿Qué te parece? Bueno, a mí me parece que es una cuestión sistémica también, ¿no? O sea, recordemos, por ejemplo, que ¿Qué es el es caso... eso de sistémica? Es una estructura eso que le da un orden, que le da sentido. Es una red, red de tomas de decisiones. Ajá. Que al final definen que en algunas sociedades el deporte pueda ser mucho más fácilmente asequible. Pero te digo, no solamente deporte. O sea, para pensar en las cuestiones deportivas, ¿no? Ajá. Pensemos, por ejemplo, en la experiencia de las universidades norteamericanas. Cuando tú eres un deportista destacado en educación básica, que para ellos es hasta bachillerato, ¿no? Tú puedes obtener una beca, ¿no? Una beca en alguna universidad y estudiar alguna carrera. No sabemos al final si la terminaste o no la terminaste, ¿no? Pero eres un deportista destacado, ¿no? Al final te dedicas al básquet, a la natación, al atletismo, etcétera. Y entonces tienes todo el apoyo universitario, ¿no? Que te da becas, te da asistencia, te da alimentación, etcétera, psicología. Y ahí se están generando los futuros deportistas que van a participar tanto en Juegos Olímpicos como en Juegos Panamericanos, etcétera, ¿no? Nosotros no tenemos esa red sistémica, ¿no? Nosotros no la tenemos, pero que además requiere de muchísimo dinero, ¿no? Que tampoco lo tenemos, ¿no? Para poderlo meter en eso. Yo creo que los mexicanos somos perfectamente aptos, capaces para poder destacar en cualquier deporte, siempre y cuando ese mismo deporte se practique en la vida cotidiana. Es decir, nosotros no practicamos hockey, no practicamos fútbol americano, no está masificado, no practicamos natación, hay muy pocas albercas, ¿no? O sea, no de manera masiva. No vamos a los Juegos de Invierno. No vamos a los Juegos de Invierno, no tenemos, aunque tenemos lugares donde cae nieve, por supuesto, pero practicar deportes de nieve pues también es muy caro, ¿no? Entonces necesitas las tablas que te deslizan, los patines, etcétera, ¿no? Sí, perdón, ropa abrigadora. Pero a mí por eso me estaba interesando mucho el sesgo que estabas tú sugiriendo, Fidel, cuando hablas del deporte de patio en las escuelas y qué sé yo, porque eso me ayuda a remitirme a los juegos que se desarrollan, juegos así en el sentido lúdico, en el sentido juguetón, ¿sí? Que se desarrollan en el barrio, porque sí hay encuentros barriales, sí hay, por supuesto. Interbarriales. Por supuesto. Entonces, me parece que esto va generando otra
perspectiva diferente a la competición de altos rendimientos que se dan en estos otros ámbitos que ahora has estado mencionando. Claro, claro. Y tú personalmente has participado justamente en estos encuentros interbarriales. Entonces, me gustaría que pasaras del patio de la escuela justamente a la calle de tu barrio. Ok. ¿Sí? Bueno, yo fui, también trabajé en escuelas particulares para completar la quincena, Ajá. digamos, ¿no? Y ahí me hice cargo de equipos deportivos, ¿no? Ujú. Al final teníamos reuniones entre los diferentes entrenadores de las diferentes escuelas o colegios, ¿no? Y una de las conclusiones a las que llegamos es, al final los chicos que se enfrentan, se están enfrentando horas de entrenamiento, Ajá. ¿no? Ajá. Entonces, Ajá. no sé, por ejemplo, una escuela particular que queda cerca del río, ¿no? Entonces, los chicos tienen 2 horas de clase de educación física en la semana, Ujú. pero tienen 4 horas de entrenamiento en las tardes, ¿no? 2 y 2, y además tienen el juego el fin de semana. Entonces ahí ya son 2 más 5, serían 7 horas. Más aparte los recreos que están organizados, porque ahí tienen canchas y tienen Ajá. porterías y demás, ¿no? Entonces estos niños llevan acumuladas por semana 10 horas prácticamente de practicar constantemente el deporte que a ellos les gusta, ¿no? Por mes multiplícalo, ¿no? Entonces, un chico que vive en una colonia popular, que son los que nosotros atendemos, solamente reciben en una ocasión la clase de educación física o en 12 sesiones de clase de educación física por semana. Entonces, a estos chicos, si los queremos enfrentar a un nivel deportivo como le interesa a Sergio, entonces se enfrentan horas de entrenamiento, ¿no? Al final, para un atleta de alto rendimiento, prácticamente se le pregunta en su carnet cuántas horas de entrenamiento tienes y cuál es el nivel de competencias en las que has participado, ¿no? Ese es tu, digamos, tus créditos, ¿no? En el fútbol a nivel profesional, los jugadores son transferidos, comprados de un club a otro, ¿no? A partir del número de horas que hayan participado en juegos de la Liga MX, de la Liga Premier, ¿no? Entonces, decir yo tengo 50 horas o tener 200 horas o 1000 horas, ya te permite decir, este jugador es garante de lo que está diciendo, ¿no? O sea, entonces, en educación física, la forma de medir tu propio desempeño es por el número de horas que has entrenado, ¿no? No hay otro común denominador más que ese, ¿no? Yo estoy incorporando otro tipo de variables Ok. y estoy diciendo socialización, desarrollo cultural, intelectual, o sea, que tú decías cognitivo, me parece muy bien, pero el pensamiento y el lenguaje en aquellos deportistas que tienen horas de vuelo, horas de entrenamiento, me parece que es muy superior a aquellos que no han sistematizado un proceso de formación. Sí, claro. Sí, hay una diferencia total, ¿no? En alguna ocasión llegó una atleta de alto rendimiento a la normal, se presentó. Ella había participado en Juegos Panamericanos y le preguntaron cuántas horas de entrenamiento tenía en su vida, ¿no? Ajá. Y ella dijo, tengo más de 15,000. Ay, caray. ¿No? Y entonces alguien le preguntó, oye, ¿y tú vas a la escuela? ¿Tú fuiste a la escuela de niña? ¿No? Dice, cuando me descubrieron como talento deportivo en Estados Unidos, ¿no? Dejé de ir a la escuela. Ajá. Y entonces tuve maestros particulares. Sí. Sí. Entonces, ¿te imaginas aquí el número de horas? Aquí en Querétaro tenemos una escuela de alto rendimiento, de talentos Exactamente, de deportivos. talento, que además es excepcional, Sí, ¿no? sí, Ha sí. tenido excelentes resultados. Sí. Mira, en Juegos Olímpicos, tanto de invierno como los normales que existen, anteriormente destacaban la antigua Unión Soviética, superior, luego Estados Unidos, en un nivel menor que el de la Unión Soviética, China, Cuba, Canadá, y entonces medallas de oro, medallas de plata. Europa.
Pero faltó Europa solo a Alemania, ¿no? Alemania Federal. Alemania Federal. la Gran Bretaña. Sí, pero en otro nivel. Sí. O sea, yo estoy diciendo cómo el deporte se estaba utilizando políticamente para mostrar un poderío de orden del Estado. Y ahora parece que ha perdido interés. Y ya no hay tanta inversión económica en la formación de ese tipo de atletas o de ese tipo de deportes. Ahora el espectáculo se ha llevado a las televisoras y en las televisoras se encargan de difundir y de promover un cierto deporte. Por ejemplo, las horas aire que están invertidas en el fútbol no las tiene otro deporte excepto básquetbol, fútbol americano. Es decir, están estratificados los deportes que son deporte espectáculo y que tienen también una enorme capacidad de respuesta para atraer a la audiencia a observar y hablar, a comentar de ese tipo de deporte. Sí, claro, nos hemos vuelto expertos en el fútbol sin practicarlo, ¿no? Exactamente. Entonces, sí. O comentar cualquier otro tipo de deporte en la mesa, pero no en el patio, no en la cancha. Sí, sí, claro. Y tú dices, en el barrio hay otro tipo de inversión, pero no es una inversión sistematizada. ¿Cómo ves? Bien, ¿En qué lugar nos deja esa posición? Y sobre todo tú como formador en educación física. ¿Se va a hacer un receso? No, ¿No? no, todavía no viene el corte, un minuto. Sí. Perfecto. Bien, a mí me gustaría platicar que la educación física que se da en el patio en las escuelas públicas, ¿no? Es una de las asignaturas que los estudiantes, los niños y los adolescentes más desean, ¿no? Más requieren, ¿no? No más desean, ¿eh? Más requieren, sí. Más requieren, pero además casi cuando se aparece el maestro de educación física hay aplausos, Sí, venga, sí, vamos, sí, sí. etcétera, ¿no? Entonces, sí les gusta mucho la asignatura, ¿no? Porque también los mete en otro tipo de otro tipo de conocimiento, más cercano a las cuestiones procedimentales, el saber hacer, el tirar a gol, el dar un pase, hacer carreritas con mis amigos, etcétera, ¿no? Entonces, es otro tipo de conocimiento que también es fundamental. Pero ahí tendríamos que hacer recurrencia a las cuestiones de cuánto de ese tipo de conocimiento que se da en las escuelas, en el patio, se puede transferir al barrio. Y creo que eso es un tema que también tenemos que tratar. Pero no es solo conocimientos, es habilitación y también interacción social. Vamos a interacción del programa, ¿te Órale, parece? porque me interesa mucho Sí, que y continúe continuamos Fidel con esto. Fidel. Ándele. Adelante. Gracias. Bien, estamos aquí nuevamente en nuestra entrevista con el maestro Fidel Vallejo, que además de maestro en educación física y en bienestar físico, tiene mucha formación, mucha experiencia y nos puede dar luz acerca de varias consideraciones que tenemos que hacer en torno al deporte y a la salud física, porque estamos a punto de iniciar otro momento del proyecto de nación. Y entonces necesitamos estar viendo desde dónde exigimos lo que a nosotros como ciudadanos nos corresponde. Perfecto. Adelante, Fidel. A mí me gustaría relacionar ahorita en el espacio, en el receso, el maestro Gonzalo Guajardo nos leyó el cuarto constitucional, donde hace referencia que el Estado se tiene que hacer cargo del bienestar físico, de las actividades, del cuidado de la salud, etcétera, entre otros. Y del deporte, explícitamente lo menciona. ¿Sí? Claro, ¿no? Entonces,
Yo sobre esto, los únicos datos que tengo es que la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, acaba de hacer una declaración hace un par de días en el sentido de que se van a aumentar más horas para la práctica de la actividad física y el deporte y las prácticas culturales, ¿no? O artísticas. En los programas educativos. En los programas escolares. De hecho, pretende que antes de que ella tenga ya el acceso formal a la presidencia de la República, esto ya se haya resuelto en el Congreso, ¿no? Entonces, yo creo que ahí esperamos una buena participación de parte del Estado para el aumento de este número de horas que nosotros habíamos estado hablando, donde los chicos pueden desarrollarse físicamente, pero también intelectivamente dentro del patio, ¿no? ¿Tendrá repercusiones favorables? Tendrá repercusiones favorables, absolutamente, porque aumenta el número de horas que los chicos practican, ¿no? Otro de los temas que estábamos tratando están directamente vinculados a una pregunta que la sociedad en general se hace: ¿por qué los niños abandonaron la calle, ¿no? ¿Por qué decidieron estar en casa, ¿no? Yo creo que este tema es un tema multifactorial. Regularmente lo que hacemos es anteponer las cuestiones de la inseguridad, entre otros, ¿no? El tráfico constante y demás, ¿no? Pero yo creo que lo tenemos que seguir indagando. Yo creo que aquí entra toda la propuesta de la sociedad del espectáculo, que ya habíamos visto, ¿no? O que ya hicimos algún tipo de práctica, porque los niños ahora encuentran mucho más atractiva la computadora, los videojuegos, la práctica manual de estar diseñando controles, que además es muy poderosa. Yo creo que tendríamos que tener por lo menos la experiencia de meter con nuestros nietos para ver cómo están jugando los videojuegos, porque ahí hay todo un diseño. Hay un diseño precisamente de este pensamiento o esta representación llevada desde lo físico, de la vivencia, a la práctica en una pantalla de televisión, ¿no? Pero bien, ese es uno de los apartados, ¿no? Yo creo que la educación física que se da en la escuela está directamente vinculada a lo que los niños hacen en la calle, ¿no? O para que jueguen con sus amigos. Porque ahí hay juegos de persecución, ahí hay juegos por supuesto, de la práctica de los deportes más populares, desde el fútbol, el béis, etcétera. Todo se practica ahí, ¿no? Los padres de familia no tenemos la confianza para permitirle a los niños salir a la calle. Y queremos que en la escuela se fomente eso. Claro. Alcoholismo, drogadicción, violencia, pandillas, no sé, son seducidos por el narcomenudeo o por la pandilla o la banda. O los riesgos propios de la calle. O los riesgos propios de la calle. Sí, el tráfico intenso, ¿no? Es decir, hay una cantidad terrorífica de autos en el estado, en la ciudad fundamentalmente, que para los chicos es prácticamente imposible tratar de dar un pase con sus amigos en la calle, porque pues van a pasar dos autos, hay que estar vigilando los autos, lo que nosotros hacíamos de pequeños, sí, ¿no? Pero un auto pasaba ya cada 5 o 7 minutos, entonces paren, ¿no? Y seguimos, ¿no? Entonces, eso les hacía que nosotros aumentáramos mucho nuestras propias habilidades en la calle, ¿no? De tal manera que una buena cantidad de jugadores a nivel profesional proveníamos de la calle, ¿no? Eran ídolos de la calle y después pasaban al fútbol profesional. Recordemos... Ahora los sistemas de gobierno dicen, esta colonia tiene un alto índice de drogadicción o de violencia. Vamos a llevarle una cancha de básquetbol, vamos a ponerle unas actividades deportivas, vamos a buscar otra forma de socialización. Y eso hacen, pero no con los resultados, porque no está el formador. No está el formador, exactamente. No hay formadores. Creo que el municipio y el Estado son gastos que no han considerado dentro de su nómina. Yo quiero darles el ejemplo específico de las casas de cultura, ¿no? Que son trabajadores que son alrededor de 200 o 300 o más personas, no sabemos, en las 10 o 11 casas de cultura que hay en el Estado, pero son trabajadores que ellos mismos se denominan como autofinanciables, ¿no? Es decir, no les paga el municipio, no les paga el Estado, no los asegura, ¿no? No son asegurados por nadie, ¿no?
Entonces ellos viven de las colaboraciones, de las cooperaciones que piden a las personas que atienden, que va desde los 30 pesos hasta los 50, 60, etcétera, ¿no? Por sesión. Pero que eso evidentemente no les permite construir ni siquiera un salario digno, un salario mínimo digno, ¿no? Entonces, se la han pasado toda su vida trabajando en las casas de cultura, tienen 10 o 20 años, y lo más seguro es que al final terminen su vida laboral porque prácticamente ya no pueden seguir trabajando y no hay nadie que los pueda asegurar. No tienen absolutamente ningún tipo de prestación, ¿no? Entonces, ese es un problema, para las personas que tenemos que asistir a las casas de cultura, bueno, pues hay que pagar, ¿no? Hay que pagar por el acceso, por la práctica de las diferentes actividades que se dan en las casas de cultura, que además son muchísimas. Yo diría que estos maestros son el soporte de la actividad física en el municipio. Es correcto, sí. Y seguramente en el estado, porque atienden a cientos, quizá miles de personas, ¿no? Y no son atendidos laboralmente de una manera justa. Por el otro lado, los niños también cuando deciden ir a la unidad deportiva, Reforma Lomas, Vista Alegre Maxey, etcétera, unidades deportivas que son del pueblo, son pagadas con nuestros impuestos, los niños tienen que pagar un acceso, ¿no? Tienen que pagar una cantidad, y si van con sus amigos, si van con sus hermanos, etcétera, pues la cantidad se aumenta. Entonces podemos ver que las unidades deportivas están desiertas, ¿no? Me decía un profesor de educación física y deporte de Cuba, decía, es que yo no alcanzo a ver por qué las unidades deportivas de ustedes están vacías, ¿no? Mientras en nuestro país están prácticamente llenas, cada hora estamos practicando actividad física, con alumnos, con equipos, con personas de la tercera edad, etcétera, ¿no? Y aquí siempre están abandonadas, ¿no? Siempre las riegan muy bonito, están todas muy disponibles, pero nunca hay gente, ¿no? Hubo un proyecto que se estuvo trabajando aquí en el estado de Querétaro, que eran los CIPRES, ¿sí? Centros interactivos de formación en educación física, y justamente se pusieron varios CIPRES en diversos lugares cercanos precisamente a núcleos habitacionales muy poblados, pero también a la prisión. Y decían, en lugar de tener a los prisioneros ahí encerrados, que vengan acá a jugar, que nos ayuden precisamente a desarrollar todo esto. Desgraciadamente, el proyecto CIPRES nunca se volvió a mencionar, pero inicialmente se le metió una buena cantidad de dinero para hacerlo funcionar, ¿no? Claro. Y entonces la pregunta es, ¿cómo podemos volver a la calle? Esa es una pregunta que a mí particularmente me interesa, ¿no? ¿Cómo podemos dejar estos espacios resguardados que serían de alguna forma la continuidad del hogar para llegar a la calle? Porque la calle es, a final de cuentas, nuestro hábitat real, común de todos los seres humanos. Bueno, habría que mencionar que el municipio tuvo un proyecto de cerrar Constituyentes, una buena parte de Constituyentes, y no sé qué otra avenida también se cerraba los fines de semana, el domingo, ¿no? Se cerraba totalmente para que las personas fueran con su familia, caminaran toda esa avenida, ¿no? Pero parece que el proyecto no siguió. Esto me parece que puede ser el inicio de un proyecto masivo para que no únicamente las grandes avenidas o tramos de las grandes avenidas, ¿no?, puedan ser abiertas los domingos en la mañana, ¿no?, y que en las colonias también las avenidas principales o una parte de la avenida principal se cerrara, ¿no?, con el acuerdo comunitario para que los niños practicaran actividad física, jugaran con sus amigos, jugaran cualquier tipo de deporte o juegos de persecución en la calle, ¿no? Eso pudiera ser. Los proyectos que más cercanos, yo conozco precisamente uno de las utopías que se abrieron en Iztapalapa, porque en alguna ocasión fui, ¿no? Pero son centros deportivos, igual que los que nosotros tenemos, pero ahí tienen a maestros de educación física y deporte para la práctica deportiva, que el municipio, o en este caso la alcaldía de Iztapalapa, les paga, ¿no?, y los niños son atendidos gratuitamente. Y esto responde precisamente a la lectura que nos acabas de hacer del Cuarto Constitucional, donde el Estado también se hace cargo de la actividad física, ¿no?, en las tardes,
y las utopías podían ser una muy buena propuesta para desarrollar este tipo de iniciativas, ¿no? El proyecto político neoliberal fomentó mucho el individualismo y el abandono de las calles. Recuperar un proyecto de nación basado en salir a las calles, tener confianza para poder desarrollar actividades físicas, actividades lúdicas, dentro de un programa de gobierno, ¿sería una alternativa? Explícame qué pasó con el proyecto neoliberal también. Bueno, el proyecto neoliberal se instaló como toda una propuesta de trabajo y desarrollo individualizado, desarrollar competencias en los sujetos para que puedan responder mejor. Esa palabrita, ¿verdad? Esa palabrita, ¿no? Que al final, competencias. las competencias, que ahí tendríamos como que analizar el concepto, ¿no? Pero atrás del concepto de competencias pues iba todo este tipo de conocimientos. Ahí fueron muy hábiles en tratar de hacer una distinción en los diferentes tipos de conocimiento que trabajaba cada una de las competencias, porque trabajaban el conocimiento procedimental, el conceptual, ¿no? El afectivo y el valoral. Y el valoral, ¿no? Ajá. Entonces, esto era una competencia para la propuesta neoliberal. Fue manejada de una manera, de una manera muy impuesta, ¿no? Ajá. Pero yo siempre he pensado que el pueblo siempre rebasa las propuestas neoliberales, o sea, siempre busca la salida, ¿no? Ahora es posible ver, y desde años atrás era posible observar, que se empezaron a abrir, curiosamente, como ya no se podía transitar en las calles, empezaron a abrir los clubes de senderismo. Ahora abres tu página en Face, ¿no? Y hay personas que son muy capaces, que tienen muchas habilidades, que son expertas en el área, piden permiso a las comunidades para subir un cerro, ¿no? El Cerro del Cimatario, cualquier tipo de cerros que nosotros tenemos en abundancia en la ciudad y en Querétaro, ¿no? Y que eso permite desarrollar las habilidades. Entonces, los fines de semana son para practicar el senderismo. Claro, igual otra vez hay que dar un costo, ¿no? O sea, te cuesta algo, ¿no? Una cuestión que puede ser modesta desde diferente según lo que ganes, ¿no? También hay las personas de saca tu bicicleta, y entonces abrieron clubes de ciclismo para ascender, a rodar, ¿no? El municipio parece ser que también está apoyando una propuesta los jueves, ¿no? Para desarrollar toda la propuesta del ciclismo. No sé si siga vigente y no sé si a las personas que coordinan esto les den el mismo tratamiento que les dan a los maestros de las casas de cultura. Bueno, según la opinión de Sergio Olvera, que justamente tiene en buena medida la coordinación del senderismo, de andar en bicicleta, de ver espacios por donde pueda transitar la bicicleta dentro de la ciudad como un recurso de movilidad. Él se queja, dice que efectivamente no hay apoyo real a la población que está procurando eliminar el auto privado para en su lugar usar la bicicleta, por ejemplo, ¿no? Sí, claro, que ese fue uno de las grandes discusiones que se dieron ahora con 5 de febrero, el paseo 5 de febrero, ¿no? Que no estaban bien diseñados los lugares para poder circular en bicicleta, ¿no? Entonces, y así podemos ver en la ciudad, ¿no? Por eso a mí me interesaba esto de qué es ese proyecto neoliberal, porque ese proyecto neoliberal dio al traste con muchas actividades de socialización, de desarrollo de cultura, pero pocos socialmente. Yo voy a utilizar el pueblo o voy a utilizar la sociedad. Nos dimos cuenta de que ese era un proyecto para individualizar. Y tú dices, la modernidad ha cambiado y ha modificado propuestas de los programas de formación o de intervención de la educación física. Sí, yo me quiero referir precisamente a tu propuesta, a la propuesta que haces de analizar críticamente el proyecto neoliberal. Habrá que recordar que el proyecto neoliberal inauguró una nueva etapa en la formación del ser humano. Entonces, tú cuando salías de la universidad o de las escuelas normales o de las escuelas politécnicas, tú ya te considerabas un sujeto formado, listo para poder desarrollar.
Sí. El neoliberalismo nos vino y nos dijo, tú cuando terminas tu formación profesional, es apenas el inicio, ¿no? Es apenas el inicio. Todo lo que sigue después de aquí te corresponde a ti de manera individual formarte personalmente, individualmente. Es tu responsabilidad individual. ¿Hay menor formarte. inversión del Estado Por gobierno? supuesto, por supuesto. Hay una reducción total de los recursos para la formación de las personas, ¿no? Entonces, las universidades privadas se han aumentado, las universidades públicas han sido a lo mejor... bueno, que es otro tema de análisis, ¿no? Habría que ver quiénes son los chicos que vienen ahora, los chicos y las chicas que vienen a las escuelas, universidades públicas, ¿no? Antes había un gran porcentaje de población queretana que tenía acceso a la universidad pública, a la Universidad Autónoma de Querétaro, ¿no? Entonces, yo tuve acceso a la maestría en educación y la verdad, los semestres eran muy modestos, o sea, tenías que hacer un costo muy modesto. Yo creo que a esa propuesta, antes del proyecto neoliberal, le interesaba otro tipo de cuestiones, le interesaba la formación de un sujeto de manera íntegra, completa y además vinculado a su comunidad, ¿no? Sí, quiero hacer referencia a las palabras de un personaje que tal vez no les agrade mucho a ciertas personas de la audiencia, pero de todas maneras hay que señalarlo, porque Milei, el actual presidente de la Argentina, ¿sí?, acaba de ir a España justamente a recibir un reconocimiento por parte de una organización española, pero en este viaje que hizo Milei a España, pues de alguna manera le pidieron que se manifestara acerca de Pedro Sánchez, es decir, el presidente de España, ¿no? Y entonces lo que Milei dice es, refiriéndose a Pedro Sánchez, dijo, el conocimiento en economía, estas son palabras de Milei, el conocimiento en economía lleva al liberalismo. Si los socialistas entendieran de economía, no serían socialistas, ¿sí? Entonces está presumiendo Milei desde su perspectiva que una sociedad se debe regir por el libre juego de las fuerzas, ¿sí? Y la competencia en el sentido de competición, de a ver quién gana, ¿sí? En ese sentido, no de la habilitación, porque decimos que estamos formados en ciertas competencias, y entonces esta es la habilitación, pero cuando es a ver quién gana entre nosotros, entonces estamos, por principio de cuentas, intentando destruir al otro. Pero Milei niega la historia. Sí, bueno, por eso lo traigo a colación, porque él niega la historia porque hace un rato pusimos un ejemplo aquí con Fidel de los países socialistas. O sea, hacían una enorme inversión y además realizaron verdaderas contribuciones a la formación desde la educación física de atletas. Entonces, Milei no conoce la historia o la niega, se hace tonto. Entonces, yo sí, por eso estoy insistiendo con Fidel de que nos mencione cómo en los programas educativos y en la participación educativa escolar, pues, hay una verdadera intervención para la formación no solo de atletas, sino la formación de ciudadanos. Bien, yo quiero dar un ejemplo. Yo trabajé en el proyecto precisamente del Plan 2002 de la licenciatura en Educación Física. En un par de ocasiones fui a escuelas normales a desarrollar la propuesta, sobre todo la propuesta que yo trabajé, que es la iniciación deportiva y el deporte escolar. Y me encontré por parte de los maestros de educación física de dos estados, decir, bueno, es que nos vienen a decir lo mismo, ¿no? Entonces, el maestro de educación física y el maestro en general es un ser muy inteligente, es un ser sabio, porque él sabe cuál es la base de su formación profesional y siempre la va a seguir sosteniendo, ¿no? Entonces, esa es una característica. Antes de terminar, parece que nos queda un minuto, a mí me gustaría mencionar
que aquí hubo una gran cantidad de maestros que lucharon en contra de la reforma educativa peñanietista y al final fueron reincorporados, pero hubo 4 maestros que no se pudieron reincorporar. Entre ellos está Sergio Jerónimo y la maestra Rosa María Córdoba, que requieren su reinstalación justa. Entonces, esa sería mi participación. Sí, a mí me ha importado mucho lo que has estado diciendo, pero quisiera señalar ya para terminar que se ha venido dando un proceso de enajenación justamente por que al deporte ha ingresado el negocio. Exactamente. Sí, sí. Y con eso ya les decimos muchas gracias por su atención. Nos vemos dentro de 8 días. Muchísimas gracias, Gonzalo. Fidel. Sergio, muchísimas gracias por Que estén muy bien. Tetras, vidas, vueltas y ejes del mundo. Es una ojeada plural al mundo y también un espacio en el que el auditorio y los conductores pueden reconocer varios ángulos de análisis.